Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los acuerdos. Hoy vamos a hablar de acuerdos o lealtades familiares. Hoy vamos a hacer como que esa conexión. Ya hablamos de las sombras, de cómo identificar una sombra, de cómo sacarlas a la luz para que no se vuelvan en nuestros posibles destinos, y también hoy vamos a hablar de lo que son esos acuerdos o lealtades familiares. Bueno, vamos a aprovechar, el día hoy está un poquito gris, ha llovido casi todo el día. Yo puedo hacer estos videos los fines de semana, ya que en semana pues laboro desde aquí, desde la casa, pero siempre son cositas que hacer. Entonces hoy es sábado en la tarde. Entonces hoy vamos a hablar, aprovechando este solecito que salió en medio de la lluvia, que lo tengo aquí de frente en mi casa. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son esos acuerdos. ¿Qué son acuerdos? Bueno, resulta y sucede que con lo que yo he identificado, he leído, porque he leído muchos libros, me gusta leer, me gusta empaparme pues de ciertas cosas que no nos enseñan en los colegios ni en las universidades, y que se trata mucho de nuestra vida, de lo que es nuestro destino y de esas decisiones y de esas vivencias muy repetitivas a nivel y de núcleo familiar o ancestral. Entonces me puse a indagar sobre lo que son esos acuerdos. Para empezar, dicen que el niño viene acá con unos acuerdos ya estipulados para su experiencia, pero que la sociedad nos condiciona. La sociedad, el entorno familiar nos condiciona para que esos acuerdos no se lleven a cabo o se conviertan como en unas crisis, y nos perdamos de nuestro propósito original. También hay unos acuerdos ancestrales, esos acuerdos que se pasan de generación en generación. Se dice que se pasa hasta la tercera y cuarta generación, y es una generación por medio. O sea, yo les explico. Las nietas sanan a las abuelas, así sucesivamente. Es como decir, una abuela madre y una nieta hija. ¿Qué pasa? Esto genéticamente tiene una explicación y es súper chévere. Yo la leí, la indagué. Se dice que genéticamente digámoslo así, una abuela cuando está embarazada, ella desprende su óvulo, ese óvulo madura, ya ahí entra el espermatozoides y hay una información que la traigo de mi abuela, que si esa abuela está embarazada de una hija mujer, esa información genética va a ir a la nieta, porque el útero como que se amolda para recibir ese óvulo ya maduro, ya fecundadito, a que caiga en el útero y ahí se geste la nueva vida. Pero ¿qué pasa? Antes de que ese óvulo caiga al útero, hagamos de cuenta que el útero es como una camita, ¿cierto? Y espera ahí ese óvulo ya madurito, pero antes de que caiga las trompitas generan unos óvulos, como que hacerle un colchoncito a ese óvulo madurito que va a pasar ahí. Eso es lo que yo leí en un documento de una señora. Bueno, el apellido es bien raro, no la tengo como que bien clara, pero no es información pues que yo estudié enfermería, yo soy auxiliar de enfermería, y a mí eso no me lo explicaron, pues la verdad no me lo explicaron. Pero sí he leído varios artículos que dicen que la información genética va más que todo la da la mamá. ¿Por qué? Porque el óvulo es más grandecito y tiene unos mitocondrias, y esos mitocondrias traen una información. En cambio, con la información genética del papá, ella va en la colita del esperma, entonces es muy poquitica la que va ahí. Porque el espermatozoide, cuando entra al óvulo, él suelta la colita. Entonces en esa colita va casi toda la información genética de ese papá. Entonces, de acuerdo a esos, perdón la redundancia, debido a esos acuerdos que hacemos,
Las nietas venimos a sanar esas abuelas, no todas las nietas, más que todo esa nieta primogénita, esa nieta que sea una tercera o cuarta generación, y porque nosotros, yo soy de las que digo, nosotros somos seres estelares, nosotros somos eternos. Nosotros venimos a esta experiencia de vida a expandir conciencia por medio de nuestras experiencias vividas acá. Miren, yo les explico yo cómo lo entiendo. Como siempre les digo, es lo que yo creo ahora, es mi verdad ahora, y lo que yo creo ahora es sin imponerla. La persona que escuche mi información y le resuene, rico. Que le pique la curiosidad para indagar, súper rico. Y que te acomodes con esa información que realmente hace clic contigo, con esa información que es como coherente contigo. Y yo les digo, uno encuentra esas informaciones porque le llegan videos, le llegan libros, le llegan documentos. Uno cuando tiene esa curiosidad, uno tiene esa curiosidad y la información lo busca a uno. Entonces yo lo que digo es que somos seres estelares cósmicos que vinimos aquí a vivir esta experiencia en esta densidad que la llamamos 3D, pero que realmente las densidades son de acuerdo a nuestras conciencias y a lo que nosotros, a esa información consciente que nosotros tenemos, que aumentamos las densidades. Es lo que creo yo debido a todo lo que he leído y a todos los videos que he escuchado. Entonces, mi creencia, ¿cuál es? Que yo elijo mi papá, yo elijo mi mamá, porque esa vibración es como que yo veo que mi mamá y mi papá, ellos se juntan y crean una vibración, y yo necesito esa vibración para venir a la tierra. Entonces los escojo a ellos, y antes de yo nacer, meterme a esa pancita de mamá, vengo con unos acuerdos. Ya vengo con unos acuerdos, que esos acuerdos, es que yo soy acuerdos, o sea, es lo que yo digo, que de acuerdo, esos acuerdos los escojo para vivir esta experiencia acá. ¿Qué pasa? Que esa familia tiene unos acuerdos, esa familia tiene unas costumbres, y la sociedad implanta otras costumbres. La familia trae ya toda una información, entonces yo necesito esa familia para vivir esas experiencias, que es lo que yo necesito para mi experiencia de vida, o sea, para mi propósito de vida, llamémoslo así. ¿Qué pasa? También soy de las que digo que existen unas personas malas, pues digámosle malas, que tienen toda esta información, tienen toda esta información, y que saben que al ser humano se les manipula con la conciencia, de acuerdo a las creencias, porque yo soy lo que creo, y lo que creo soy. Entonces el niño nace puro con sus acuerdos para venir a ver su experiencia, que son sus acuerdos, llamémoslo esos acuerdos para su propósito de vida que vino aquí a experimentar. Porque rico, yo sabía, pero se me olvidó. Yo antes de venir a meterme a la pancita de la mamá y nacer como ser humano, yo lo sabía, pero se nos dice que se pone un velo del olvido, y ese velo del olvido es para yo vivir esa experiencia, porque si yo lo supiera todo, obviamente no viviría la experiencia y no dejaría de ser una experiencia porque ya lo sé todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos malotes, yo les digo los malotes. Hay una gente que sabe que a nivel de conciencia se nos manipula y que se alimenta también de ciertas energías que nosotros emitimos, que son unas energías densas, que esas energías densas las emitimos cuando tenemos miedo, cuando tenemos frustración, cuando tenemos rabia, cuando literalmente vivimos en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo anula, el miedo no te deja continuar. Entonces, tu cuerpo emite una vibración, haz de cuenta que es una energía, que hay unas entidades que se alimentan de ellas y las necesitan. Bueno, igual el miedo lo venimos también a experimentar. Bueno, ya les di como ese contexto de entrar aquí, cómo viene el niño y cómo yo adquiero acuerdos por lealtad, acuerdos por, por ejemplo, tengo una abuela
con secretos familiares, porque anteriormente la gente no decía secretos por vergüenza, por miedo al rechazo, por miedo a lo que dirán. Entonces habían familias que guardaban secretos. Muchos de esos secretos eran secretos de incestos, de violaciones, de tener hijos fuera del matrimonio o tener dos vidas paralelas, dos familias paralelas, ese papá que tiene dos familias paralelas, o esa mamá o esa abuela que se casó pero que los hijos no son de su esposo sino de algún amante, de alguna aventura que tuvo, o que se casó por conveniencia, porque anteriormente se casaban por conveniencias. Ya estamos en un ciclo que usted se casa, mentiras, no estamos en un ciclo que usted se casa por amor, no, porque he conocido historias que se casan por lo material, por lo económico, porque este tiene, porque yo tengo, entonces porque los dos vamos a tener muchas cosas juntos, sino que se ha cambiado la forma de ver las cosas, pero sí he conocido muchas historias de casamientos por conveniencia. Anteriormente eran los papás los que se arreglaban los matrimonios, pero ahora es el materialismo, es la sociedad que me dice con quién o con quién debo casarme para manejar y mantener un estatus en la sociedad. No es que no se dé ahora aún todavía se da, pero con otra mentalidad, con otra manipulación, pero aún todavía se da. Entonces tenemos un ejemplo, pongámoslo así, apenas me estoy imaginando esta historia así para poderlos meter en el contexto. Está la niña que se enamoró del vecino, que es ese amor lindo, tierno, que se enamoró, pero que ese vecino no le da a ella esa estabilidad que según su familia le debe dar un hombre, como por ejemplo, ese niño no estudió, el vecino no estudió, le tocó trabajar y hacerse cargo de su papá, de su mamá. Entonces él estudió, digámosle que simplemente la primaria, y se quedó en su negocio o se quedó en su trabajo porque no podía seguir estudiando, porque le tocó encargarse de su familia, digámosle así, porque eso pasa. Ese fue el amor de la vida de la niña. Pero en la familia le dijeron que no, que ella se tenía que casar con una persona, un ingeniero, un médico, y que ella era una estudiante, entonces se tenía que casar igual con la estudiante. Entonces tenía, ¿para qué? Para encajar en ese medio, en esa sociedad, y porque los papás para ella querían otra persona que le diera una buena vida, entre comillas. La chica se casa, pero se sigue viendo con su amor de la vida, tiene relaciones con ese amor de la vida y quedó embarazada de que era el amor de su vida, pero le dijo a su esposo que era su hijo. Hay un secreto que la convierte a ella en una amargura, un secreto no dicho, que ella se embarazó y se embarazó de una niña, ¿cierto? Entonces ahí qué hay. Ella se embarazó en una niña con su intención de adentro de que no era de su esposo, de una infidelidad, ¿cierto? Un secreto no dicho. Su niña nace normal, es una mujer, le va súper bien y se embaraza su hija de una niña. Esa niña es la que viene a sanar esa abuela. ¿Y cómo se da de cuenta esa niña? Porque siempre se enamora de hombres casados. Siempre se enamora de hombres casados. Siempre. El soltero no le llama la atención, con el soltero lo deja, es muy buen hombre, pero ella no entiende por qué no lo deja. Entonces le llama mucho la atención enredarse con hombres ya con sus familias, y se enreda y le llama la atención y es como si tuviera un imán. ¿Por qué? Porque hay una información en ella que esa abuelita le pasó. Entonces es esa niña la que viene a sanar a esa abuela. Entonces cuando yo me pregunto mi vida, ¿por qué decir si sigue ese patrón que se repite, ¿qué hay en ella?
Indaguen a sus abuelas. Indaguen a sus abuelas esos secretos no confesados por vergüenza, esos secretos no confesados por miedo, pero que están dentro de mí. Cuando hay esas mujeres que se les hace imposible embarazarse y médicamente están ambos bien, esposo y mujer, pero quien o se embaraza lo pierde, investigue esos abortos en sus abuelas, esos hijos dados porque no eran dentro del matrimonio, esos hijos regalados por la dignidad, porque a muchas mujeres de nuestro pasado les hicieron dar sus hijos por el que dirán, por mantener un estatus, por mantener supuestamente una honra. Y usted sabe que es de la vida de una mujer que le obligan a entregar a su hijo y que ella, por honrar a esa familia y honrar a ese papá, da a su hijo. Yo he conocido historias, y no muy lejanas, no de los años 50 ni de los años 60, de los años 70 y 80, donde mujeres hicieron pasar sus propios hijos como sus hermanos, por el que dirán, por la deshonra. Pero hay una tristeza profunda y hay secretos familiares que los cargamos, porque cargamos una genética, porque así como yo decía en otros videos anteriores, yo heredo el rasgo o los ojos de mi papá o de mi mamá, yo también heredo una información genética, que es todo aquello que a esa mamá la anuló, la sometió, la llevó a una cama con una enfermedad, con una artritis, con un cáncer de hueso, porque se consumió, porque fue algo que no dijo y la consumió adentro. Pero que hay una nieta que trae esa información, que debe de liberar ese clan femenino. Hay cosas también del masculino, porque contenemos lo masculino y lo femenino, pero como les explicaba al principio del video, por esa información genética de que el óvulo es más grande y hay unos mitocondrias que contienen toda esa información, y que el esperma de papá entra, también trae información, pero muy poquita, más información de rasgos, más información de características físicas, porque toda esa otra información él la tiene en la colita y la suelta cuando entra. Entonces ahí les digo, cuando mi vida se estanca, cuando veo que atraigo a mi vida situaciones que son demasiado repetitivas, indaguen a las abuelas. Y si no está la abuela, indaguen a la tía abuela. Conozca sus historias ancestrales, porque esas historias ancestrales nos liberan. Y no quiere decir que mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela fueron personas que me quisieron dañar o que quisieron dañar a sus hijos, al contrario. Porque creemos que hay veces lo que le ayuda a mi hijo y lo que lo tiene al margen de todo para no sufrir es lo que más daño hace. Y como les he dicho, esos abuelos hicieron lo mejor que pudieron en su momento con la información que tenían. Y ahora estamos en esta era de información, de internet, donde podemos indagar y averiguar. Hay un libro de una escritora que se dice, ¡ay, mis abuelos! Como signo de exclamación, ¡ay, mis abuelos! ¡Ojo! Es que yo puedo heredar características físicas de mi padre y de mi madre,
Pero ojo, que yo también puedo heredar información de emociones de ambos, más de lo femenino, como decía. Y no es juzgar, y no es juzgarlos, es ser consciente que algo en mi vida no fluye como debe de fluir y que no estamos viviendo la vida que queremos vivir por ciertas situaciones que se repiten en mi vida. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es indagar esas historias familiares. En mi experiencia personal, algo que se repite con las mujeres, y con respeto a ellas voy a decirlo en un video, es que todas las mujeres de mi familia eran madres solteras, y el hombre por ninguna parte. O sea, desde mi abuela se casó, pero mi abuelo fue un hombre alcohólico y era un hombre con muchas mujeres, y mi abuela se aguantó. Entonces esa información de ella que tenía de rechazo hacia los hombres, hacia que los hombres le generaban dolor y amargura, ella la guardó y se quedó ahí aguantando a ese papá, a ese abuelo. No sé si le pegó, porque no conocemos su historia de que le haya pegado, pero sí era alcohólico y mujeriego, y ella lo sabía. Y ella, por amor a sus hijos y por amor a mantener un hogar, lo aguantó, pero en ella estaba dentro una emoción. Entonces nacieron una cantidad de mujeres solteras, y con respeto a mi mamá, y yo la amo y todo, pero yo me crié con una mamá diciéndome que los hombres no servían para nada, que una mujer sola podía, que el hombre lo que era un estorbo, porque ella vio un papá alcohólico y abusador, y que de una manera fue ausente, los abandonaba para irse con otras familias. Entonces, ¿qué teníamos esas nietas? Una información de que no necesitábamos a los hombres. Nos hacían el hijito y se iban. Y no era malo, no era que ellos eran malos, era una información que estaba en mi inconsciente, que yo atraía esas situaciones y que nosotras, esas mujeres, atraíamos esas situaciones. Yo sé que está muy oscuro, es que ya se me fue el sol, ya está tarde acá. Atraíamos esas situaciones. Y cuando yo dije, ¿por qué las mujeres de mi familia todas somos madres solteras? Solo están casadas dos y son las niñas. Las mayores y las de la mitad no, hijas y sus hijos, y los hombres se iban. Pero era nuestra experiencia, porque era una información que en el inconsciente estaba. Y yo les digo, yo pensaba literal siempre que el hombre era malo, que el hombre nos venía a hacer daño, que yo me tenía que cuidar de los hombres, hasta que hice todo ese trabajo, hasta que hice ese trabajo femenino en mí. Y yo tuve un varón, yo tuve un hombrecito. Entonces, hasta que yo no hice ese trabajo, hasta que yo no sané a esa abuela, hasta que yo le dije, abuela, yo lo siento, si mi abuela no está, lo podemos hacer por medio de cartas, lo podemos hacer por un acto de psicomagia, que es imaginarme a todos mis abuelas de frente sentadas y decirle y sentir su dolor por lo que ellas pasaron y decir, lo siento, sé que hicieron lo mejor que pudieron en su momento. Yo lo siento por todo lo que tuvieron que haber pasado, yo lo siento, yo traigo toda esta información a la luz, abuela, y siento que hayas sufrido por ese abuelo maltratador y que te haya engañado, pero es hora de vivir mi vida, de vivir ese acuerdo con el que yo quise venir a vivir, que fue diferente. Yo quise venir a experimentar en pareja, yo quise venir a experimentar el amor de comunión, el amor de compañerismo, el amor de estar ahí, de caminar juntos.
Cuando yo sano a esa abuela, es increíble, porque sano todo ese clan, de aquí hacia allá, hacia atrás. Las libero a ellas donde estén, porque somos conciencia, porque el cuerpo puede morir, pero mi conciencia continúa. Y también libero de acá hacia allá. Libero a mis sobrinas, libero a mis nietas, sobrinas, a mis nietas, libero hacia allá también. Entonces esos son los acuerdos familiares que adquirimos por esa información. Entonces, ¿yo qué les digo? ¿A qué las invito? Que cuando mi vida se ve en medio de una crisis, en una situación que tú dices, no, aquí está pasando algo, indaguen. No a todas nos pasa lo mismo, no a todas nos pasa lo mismo, no, a todas no nos pasa lo mismo. Pero por este ejemplo que les estoy dando de mi vida, de mi experiencia propia, porque aquí estoy dando a conocer mi experiencia, uno dice, ay, claro, mi tía esto, mi tía esto, mi tía esto, mi tía esto, mi tía esto. Entonces, bueno, vamos a continuar porque esta es la primera parte para continuar, porque el tema es lindo, el tema es apasionado y el tema es liberador. Lo voy a dejar acá porque se me está yendo la luz del día ya. Y ya veo que el video está como oscurito. Bueno, chicas, aquí las dejo. Muchísimas gracias. Por favor, si les gusta el video, suscríbase, compártalo. Si hay una amiga que le puede servir, por favor, compártalo. Déjeme comentarios, dígame, Erika, no me parece, Erika, sí, Erika, no, pero ¿cómo así? No, digamos nuestros puntos de vistas y nuestro punto de creer. Mira, yo solo les digo, somos lo que creemos que somos. A nosotros no nos debe importar el que el otro crea de mí, no. Es que es hacia adentro, hacia mí. Yo soy lo que yo creo que soy. Yo no soy lo que la sociedad me está diciendo que soy, porque es que yo estoy dando mi poder a ellos. Yo no les voy a dar mi poder a ellos a que me encasillen y me digan que yo para ser perfecta y encajar tengo que ser así y crear en mí una creencia de lo que yo soy. No, yo soy lo que yo creo que yo soy. Yo soy eterna. Yo vine a experimentar. Y que el día que yo deje esta densidad, yo me llevo todo lo que yo creo que soy para donde vaya. Esto no termina aquí con el cuerpo, porque soy conciencia. Y todo lo que lleve en mi conciencia me limita o me libera. Eso es muy importante. Bueno, chao, chao. Les dejo esto acá porque se me oscureció.